El teléfono vibró sobre la mesita de centro, justo al lado de la taza de té que se había enfriado. Era un sonido sordo, casi tímido, pero en el silencio de mi casa resonó como un trueno. Lo miré con la misma ilusión con la que una niña espera abrir un regalo. Era Mateo, mi hijo. Su nombre en la pantalla encendió una pequeña luz en mi pecho, una que había estado parpadeando débilmente durante todo el día. Era mi cumpleaños número 70, y aunque él e Isabel, su esposa, habían insistido en organizar una gran fiesta en mi honor, no había recibido más que un escueto mensaje por la mañana. Pensé que tal vez llamaba para decirme que ya venían a buscarme, que la celebración estaba por comenzar. Mis manos, un poco temblorosas por la edad y la emoción, tomaron el aparato, pero no era una llamada, era un mensaje, y sus palabras, tan simples y directas, fueron más cortantes que cualquier cuchillo. «Mamá, no vengas. Hubo un cambio de planes. Después te explico». Leí el mensaje una y otra vez, buscando un significado oculto, una broma de mal gusto, cualquier cosa que no fuera la cruda realidad de esas palabras. ¿Un cambio de planes? ¿En mi propia fiesta de cumpleaños? El vestido que había elegido con tanto esmero colgaba en la puerta del armario, un faro de esperanza, ahora convertido en una burla. El collar de perlas que mi difunto esposo, Antonio, me regaló para nuestro 20º aniversario, descansaba sobre el tocador, esperando adornar un cuello que ya no tenía a dónde ir. La confusión inicial dio paso a un frío que me caló hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la brisa de otoño que se colaba por la ventana. Me senté en el sofá, con el teléfono aún en la mano, sintiendo cómo el peso de mis 70 años caía sobre mí, no como una celebración de la vida, sino como una condena a la soledad y al olvido. La humillación es un veneno lento. Primero te paraliza, te deja sin aire, y luego empieza a quemar por dentro, extendiéndose por cada vena, por cada recuerdo. Allí estaba yo, Valentina Morales, la mujer que había dedicado cada segundo de su existencia a sus hijos, a Mateo, mi primogénito, siendo descartada con la misma facilidad con la que uno desecha un trasto viejo. No había una llamada, ni una explicación, solo un texto, una sentencia impersonal que borraba de un plumazo décadas de sacrificios, de noches en vela, de amor incondicional. ¿Qué clase de cambio de planes podría justificar que una madre no estuviera presente en la celebración de su propia vida? Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando la calle vacía, las hojas secas bailando en el asfalto. Me sentía exactamente así, como una hoja seca, arrancada del árbol que yo misma había ayudado a crecer, ahora a merced de un viento cruel e indiferente. Fue entonces cuando la vi. Mi vecina, la señora Carmen, una mujer amable aunque un poco chismosa, pasaba por la acera de enfrente. Llevaba un vestido elegante y un paquete de regalo envuelto en papel brillante. Me saludó con la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa cargada de lástima. «Valentina, qué pena que no te sientas bien», gritó desde la distancia. «¿Te encuentras mejor?». Yo fruncí el ceño, confundida. ¿No sentirme bien? Fue entonces cuando até los cabos. Mateo e Isabel debían haberles dicho a todos que estaba enferma, una excusa barata para justificar mi ausencia. La mentira era casi peor que la exclusión. No solo me habían borrado, sino que habían reescrito mi realidad para su propia conveniencia, pintándome como una anciana frágil que no podía asistir a su propia fiesta. Asentí débilmente, sin fuerzas para desmentirla, y la vi seguir su camino, en dirección a la casa de mi hijo. El dolor se transformó en una certeza helada. La fiesta no se había cancelado. Estaba sucediendo en ese preciso instante, a unas pocas calles de distancia. Podía casi escuchar la música, las risas, el tintineo de las copas. Todos estaban allí. Mis sobrinos, mis antiguos compañeros de trabajo, los amigos que había compartido con Antonio durante toda una vida. Todos, excepto yo. La anfitriona, la homenajeada, la madre. Me imaginé a Mateo, mi Mateo, recibiendo a los invitados, aceptando felicitaciones en mi nombre, mientras yo estaba sentada en mi sala, vestida con mi bata de andar por casa. La imagen era tan vívida y dolorosa
que tuve que apoyarme en el alféizar de la ventana para no caer. Era una traición tan profunda, tan calculada, que me costaba comprenderla. Era la clase de herida que no sangra por fuera, sino que te desgarra por dentro, silenciosamente. Isabel, sabía que ella estaba detrás de todo esto. Mi nuera nunca me había aceptado del todo. Para ella, yo era un recordatorio constante de los orígenes humildes de Mateo, un eslabón de una cadena que ella estaba desesperada por romper para encajar en su nuevo mundo de apariencias y lujos. Veía en mis manos gastadas por el trabajo y en mi ropa sencilla una mancha en el impecable lienzo de la vida que había diseñado para ellos. Mateo, por su parte, se había vuelto dócil a su voluntad, un hombre que prefería la paz de un matrimonio superficial a la lealtad hacia la mujer que le dio la vida. Me había convertido en un estorbo, en una vergüenza que debía ser escondida, especialmente en un evento donde su estatus social estaría en exhibición, y él lo había permitido. Había permitido que su esposa me desechara. Me alejé de la ventana y me miré en el espejo del recibidor. Vi el rostro de una mujer de 70 años, con las arrugas que cuentan historias de risas y de lágrimas, con los ojos cansados pero aún claros. Durante un largo rato solo vi a la víctima, a la madre abandonada, a la anciana invisible. Pero entonces algo cambió. Detrás del dolor, una chispa antigua, casi olvidada, comenzó a arder. Era la misma fuerza que me había permitido criar a 2 hijos sola después de la partida de Antonio, la misma tenacidad que me hizo trabajar doble turno para que a ellos nunca les faltara nada. Me sequé una lágrima, solitaria, que rodaba por mi mejilla. No iba a dejar que me destruyeran. No sabían de lo que yo era capaz. No conocían la verdad completa de lo que soy y, sobre todo, de lo que poseo. Ellos habían encendido el fuego, pensando que me consumiría, pero se equivocaban. Este fuego no me iba a convertir en cenizas. Me iba a forjar de nuevo, en algo más fuerte, en algo que no podrían ignorar ni descartar. En ese momento, mientras el eco de una fiesta, a la que no fui invitada, flotaba en el aire, hice una promesa silenciosa. No buscaría venganza, porque la venganza es un plato que se come con amargura. Buscaría justicia, una justicia silenciosa, paciente y metódica. Mateo e Isabel habían construido su brillante castillo sobre cimientos de ingratitud y desprecio. Lo que no sabían es que esos cimientos, la tierra misma sobre la que celebraban su éxito, me pertenecían de una forma que ni siquiera imaginaban, y yo estaba a punto de recordarles quién era la verdadera dueña de todo. Mi nombre es Valentina Morales, aunque para la mayoría de los que fueron mis alumnos, siempre seré la Maestra Vale. Hoy cumplo 70 años, una cifra redonda que se siente extraña, como si le perteneciera a otra persona, a una de esas ancianas que veía de niña, y me parecían de un tiempo inmemorial. Hace ya 10 años que soy viuda. Antonio, mi esposo, el amor de mi vida, se fue una mañana de primavera sin hacer ruido, dejándome con un silencio que aún hoy retumba en las paredes de esta casa que construimos juntos. Vivo sola, en el mismo barrio de siempre, rodeada de los rosales que él plantó y que yo cuido como si en cada pétalo se conservara un trozo de su alma. Mis días transcurren en una rutina tranquila, casi monástica, marcada por el aroma del café por la mañana, las visitas al pequeño mercado de la esquina y las tardes de lectura en el sillón junto a la ventana. Una vida sencilla, quizás demasiado para el gusto de algunos, pero es la mía. Soy maestra de escuela primaria, ya jubilada, claro. Durante más de 40 años, mi vida fueron las tizas, los pizarrones, el murmullo de los niños aprendiendo a leer y a escribir. Enseñé a cientos, quizás miles de niños. Les enseñé que la M con la A suena ma, como en mamá, la primera palabra, la más importante. Les enseñé a sumar y a restar, no solo números, sino alegrías y tristezas. Creo que siempre fui una buena maestra, paciente, dedicada. Me enorgullecía ver cómo esos pequeños, con sus ojos curiosos y sus manos manchadas de tinta, se convertían en personas de bien. Me gustaba pensar que sembraba en ellos semillas de respeto, de esfuerzo, de bondad. Irónicamente, parece que la semilla que planté en mi propio hijo
no dio los mismos frutos, o quizás la tierra en la que creció se volvió demasiado árida para que floreciera la gratitud. Mi rutina es mi ancla. Me levanto con el sol, porque Antonio decía que el día hay que recibirlo de pie. Preparo mi café, siempre en la misma cafetera italiana que compramos en nuestro viaje de bodas, y me siento en la cocina a ver cómo el jardín despierta. Hablo con las plantas, les cuento mis penas, mis pequeñas alegrías. Parecerá una locura, pero a veces siento que ellas me entienden más que mi propia familia. Después, ordeno la casa, un ritual que me ayuda a ordenar también mis pensamientos. Cada objeto tiene su lugar, su historia. La foto de nuestra boda en la repisa, el soldadito de plomo de Mateo cuando era niño, el primer dibujo de Sofía, mi hija, son fragmentos de una vida que se siente cada vez más lejana, como postales de un país al que ya no puedo volver. Cocinar es otra de mis pasiones, mi forma de seguir dando amor. Mis manos, aunque ahora arrugadas y manchadas por la edad, todavía recuerdan las recetas de mi madre. El estofado que a Mateo le encantaba de niño, las galletas de mantequilla que Sofía devoraba. A menudo cocino grandes cantidades, con la esperanza vana de que aparezcan de sorpresa, de que el olor de su infancia los traiga de vuelta a mi puerta. Pero casi nunca vienen. La comida se queda en la nevera, y termino compartiéndola con la señora Carmen o con el joven cartero. Dicen que mi sazón es un don, pero ¿de qué sirve un don si no tienes con quién compartirlo? Se ha convertido en un acto de memoria, en una conversación silenciosa con los fantasmas de lo que fuimos, una familia unida alrededor de una mesa. Sé que parezco frágil, una mujer de mi edad, sola, con el corazón roto por la indiferencia de un hijo. Y en muchos sentidos, lo soy. Siento la soledad como una presencia física, un manto pesado que me cubre por las noches. Me asusta el futuro, la enfermedad, el olvido. Me aterra la idea de convertirme en una carga, de desaparecer lentamente sin que nadie se dé cuenta. Veo cómo el mundo avanza a una velocidad que ya no puedo seguir, con sus tecnologías que me resultan ajenas, sus afectos expresados en mensajes de texto vacíos y fríos. A veces me siento como una reliquia, un objeto de un museo personal que ya nadie visita. Esa es mi vulnerabilidad, la que mi hijo y mi nuera ven y, quizás, desprecian. Sin embargo, debajo de esta capa de fragilidad hay algo más. Hay una roca. Es la resiliencia que se forja en el fuego de las dificultades. La vida no siempre fue fácil. Criar a 2 hijos con un sueldo de maestra y el de Antonio, que era un simple carpintero, requirió de una fortaleza que no sabía que poseía. Hubo noches de insomnio, de preocupaciones económicas, de miedos, pero siempre salimos adelante, juntos. Esa fuerza no ha desaparecido. Está latente, dormida, esperando una razón para despertar. Es la fuerza de una leona que ha protegido a sus cachorros toda la vida. Y aunque ahora esos cachorros hayan crecido y me muestren los dientes, la leona sigue aquí, intacta, con las garras afiladas. Mis amigos, los pocos que me quedan, dicen que tengo un corazón demasiado generoso, que he perdonado demasiado, que he justificado lo injustificable. Quizás tengan razón. Siempre he creído en el poder del amor para sanar, en que la familia es un lazo que no puede romperse. He excusado la distancia de Mateo con su trabajo, su estrés, las exigencias de su nueva vida. He tratado de entender a Isabel, pensando que su frialdad era solo una coraza, una forma de protegerse. Me he aferrado a los buenos recuerdos, a la imagen del niño que me abrazaba con fuerza, del joven que me contaba sus sueños. Pero el amor no puede ser una calle de un solo sentido. No puede ser una excusa para permitir la falta de respeto, para aceptar la humillación. El dolor de hoy me ha abierto los ojos. La generosidad tiene un límite, y ese límite es la propia dignidad. No se trata de dejar de amar, sino de empezar a amarme a mí misma. He pasado los últimos 10 años viviendo en el pasado, cuidando los recuerdos de mi esposo y esperando migajas de afecto de mis hijos. He puesto mi felicidad en sus manos y hoy me han demostrado lo poco que les importa. Este cumpleaños no marca solo el inicio de una nueva década de mi vida, marca el fin de mi espera, el fin de mi silencio.
La maestra Vale les enseñó a sus alumnos a leer, pero parece que olvidó enseñarle a su propio hijo a leer en su corazón, a entender el lenguaje del sacrificio y la gratitud. Quizás esa es mi verdadera fuerza latente. El conocimiento, no solo el que impartía en el aula, sino el conocimiento profundo de la verdad de quién soy, de dónde venimos, y lo más importante, la verdad que está escondida en viejos papeles guardados en una caja polvorienta. Ellos han subestimado a la anciana solitaria, a la madre sumisa. No tienen idea de que la maestra jubilada aún tiene una última lección que enseñar. Y será una lección que Mateo e Isabel no podrán olvidar jamás. Una lección sobre el respeto, la memoria y las deudas que tarde o temprano siempre se tienen que pagar. Así que aquí estoy, en el umbral de mis 70 años, no como una víctima resignada, sino como una mujer que ha sido empujada al borde de un precipicio y, en lugar de caer, ha descubierto que tiene alas forjadas con la paciencia de una madre, la disciplina de una maestra y la determinación silenciosa de alguien que lo ha dado todo y ahora está dispuesta a reclamar lo único que no se puede comprar ni vender: el respeto. Mi casa está en silencio. La fiesta a la que no fui invitada debe estar en su apogeo, pero en mi interior algo ha comenzado a sonar. Es el sonido de una batalla que se avecina, una batalla que no pelearé con gritos, sino con la verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado la humillación en silencio o habrías buscado la forma de recuperar tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy sola en esto. Como les decía, tengo 2 hijos, Mateo y Sofía. Son el sol y la luna de mi vida, aunque últimamente el sol me quema y la luna rara vez ilumina mi noche. Sofía, mi hija menor, vive en el extranjero desde que se casó. Hablamos por videoconferencia una vez al mes, en conversaciones llenas de frases hechas y sonrisas que no siempre alcanzan los ojos. Ella tiene su propia vida, sus propios problemas, y siento que la distancia geográfica se ha convertido también en una distancia del corazón. La quiero, por supuesto. Es mi niña, pero nuestra relación es como una planta que no se riega lo suficiente. Sigue viva, pero no tiene flores. A veces me pregunto si sabe lo que realmente sucede aquí, si se da cuenta de cómo su hermano me trata, o quizás lo sabe y prefiere no intervenir, manteniendo una paz frágil a costa de mi propia tranquilidad. Es una herida más, una pequeña espina clavada junto a la gran daga, pero el centro de mi tormento, la raíz de este dolor que hoy me ahoga, es Mateo, mi primogénito, el que cargué en mis brazos con un orgullo que no me cabía en el pecho. Mateo siempre fue ambicioso, inteligente, con un deseo ardiente de llegar más lejos de lo que su padre y yo pudimos soñar, y lo logró. Es un arquitecto de renombre, con una oficina elegante y un nombre que aparece en revistas de diseño. Me sentía tan orgullosa de él, de su éxito. Pensaba que sus logros eran también los míos, que cada ladrillo de su imperio había sido puesto con el cemento de mis sacrificios. ¡Qué ingenua fui! No entendí que para él yo no era el cimiento, sino el andamio que se retira y se desecha una vez que el edificio está terminado, porque afea la fachada. El verdadero cambio en Mateo comenzó cuando Isabel entró en su vida. Ella viene de una familia adinerada, un mundo donde el apellido importa más que el carácter y donde las apariencias lo son todo. Desde el principio me miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como un entomólogo que estudia un insecto exótico. Analizaba mi ropa, mi forma de hablar, la sencillez de mi casa. Para Isabel, yo soy la personificación de todo lo que ella y Mateo quieren dejar atrás. El barrio obrero, los muebles heredados, las manos que huelen a ajo y a tierra. Es una mujer de una ambición fría y cortante, y vio en mi hijo la arcilla perfecta para moldear al hombre que encajara en sus planes de ascenso social. Y Mateo, deslumbrado por ella y por el mundo que le ofrecía, se dejó moldear sin oponer resistencia. La relación con Isabel nunca fue una guerra abierta, sino una guerrilla de pequeños gestos, de comentarios sutiles y de exclusiones silenciosas. Recuerdo la primera Navidad que pasaron en su nueva casa. Yo llevé, como siempre, mis famosos buñuelos,
la receta de mi abuela. Isabel los tomó con una sonrisa forzada y los dejó en un rincón de la cocina, diciendo que no quería arruinar la estética de la mesa de postres. En ese momento, entendí que no era la comida lo que no encajaba, era yo. Luego vinieron las vacaciones a las que no fui invitada, las reuniones con sus nuevos amigos, de las que me enteraba por terceros. Cada uno de esos episodios era un pequeño corte, una herida casi invisible que, sumada a las demás, me ha dejado desangrando por dentro. Mateo, a mi lado, callaba, convirtiéndose en cómplice con su silencio. Él no siempre fue así. Recuerdo cuando era un niño y se enfermaba. No quería que nadie más lo cuidara, solo yo. Se acurrucaba en mi regazo y me decía que mis manos curaban. Recuerdo cuando entró a la universidad, el primero de la familia. Lloró de emoción al ver su nombre en la lista de admitidos y me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Me dijo: «Todo te lo debo a ti, mamá. Un día te construiré un palacio». Es irónico que ahora viva en un palacio, uno construido sobre el terreno de mis antepasados, y en ese palacio no haya lugar para mí. ¿En qué momento se perdió ese niño? ¿Cuándo el agradecimiento se convirtió en vergüenza? A veces lo busco en los ojos del hombre, en que se ha convertido, pero solo encuentro un reflejo frío de la ambición de su esposa. Isabel tiene una motivación muy clara: la seguridad y el estatus. Ve a Mateo como un proyecto, y a mí como un cabo suelto de su pasado que amenaza la perfección de su presente. Su obsesión por la imagen es casi patológica. Necesita proyectar una vida perfecta, una familia perfecta, descendiente de una estirpe perfecta. Y yo, Valentina Morales, la maestra de escuela de barrio, la viuda de un carpintero, simplemente no encajo en esa narrativa. No soy lo suficientemente refinada, ni culta, ni rica. Soy un error en su biografía, una nota a pie de página que desearía poder borrar. Su crueldad no nace del odio puro, creo yo, sino del miedo. El miedo a que alguien descubra que su mundo de cristal está construido sobre cimientos mucho más humildes y frágiles de lo que aparenta. La tensión ha ido creciendo con los años, como una enredadera que ha asfixiado lentamente el jardín de nuestra relación. Las visitas se hicieron cada vez más cortas y formales. Ya no hablábamos de nuestros sentimientos, sino del tiempo, de banalidades. Me preguntaban por mi salud con el mismo tono con que se pregunta la hora. Yo intentaba romper el hielo, contarles alguna anécdota del barrio, algún recuerdo de su infancia, pero sus miradas se perdían en sus teléfonos, sus mentes claramente en otro lugar. Me sentía como una extraña en sus vidas, una visita incómoda que hay que tolerar por obligación, pero cuya partida es siempre un alivio. La comunicación se rompió, y en su lugar quedó un silencio incómodo, lleno de cosas no dichas y resentimientos acumulados. Y así llegamos a hoy, a mis 70 cumpleaños, a la fiesta sin homenajeada. Este acto no ha sido un impulso, sino el último paso de un largo y calculado proceso de borrado. Me han ido eliminando de sus vidas poco a poco, primero de sus planes, luego de sus conversaciones y ahora de sus celebraciones. La crueldad del mensaje de texto es la culminación de años de distanciamiento emocional. Es la prueba final de que, para ellos, ya no soy una madre, sino un problema que han decidido resolver de la manera más cobarde posible. Han cruzado un límite moral del que no hay retorno, y al hacerlo, sin saberlo, me han dado la única arma que necesitaba para defenderme, la certeza absoluta de que ya no tengo nada que perder, y sí una dignidad que recuperar. Si las paredes de esta casa pudieran hablar, contarían historias de sacrificio que mis hijos parecen haber olvidado. Contarían las incontables noches en que la única luz encendida en toda la calle era la de mi cocina, donde yo, después de un día entero en la escuela, me sentaba a corregir pilas interminables de cuadernos. El sueldo de maestra nunca fue generoso, y el de Antonio, como carpintero, apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Pero yo tenía un juramento. A mis hijos no les faltaría nada de lo importante. Así que cada examen calificado, cada anotación en los márgenes, se convertía en un poco más de leche para el desayuno, en un par de zapatos nuevos para el invierno,
en los libros que necesitaban para estudiar. El olor a café y a tinta de bolígrafo se convirtió en la fragancia de mi maternidad, un perfume que hoy parece haberse desvanecido de la memoria de Mateo. Recuerdo que, para que ellos pudieran tener las mejores oportunidades, yo siempre me ponía en último lugar. Mi ropa era casi siempre de segunda mano, mis zapatos estaban gastados y remendados, y hacía años que no me compraba un capricho. Mi único lujo era verlos a ellos felices y bien cuidados. Cuando Mateo mostró talento para el dibujo, no dudé en gastar una parte importante de nuestro presupuesto en lápices de colores profesionales y en clases particulares. Mientras él trazaba líneas que prefiguraban su futuro como arquitecto, yo remendaba sábanas y estiraba cada peso como si fuera de chicle. Cada éxito suyo, cada buena nota, cada medalla en el colegio, era para mí una victoria personal, la prueba de que mis renuncias silenciosas estaban valiendo la pena. Le di alas para que volara alto, sin darme cuenta de que volaría tan lejos que ya no podría verme desde las alturas. Hubo un tiempo, cuando eran adolescentes, en que tuve que tomar un segundo trabajo. Limpiaba oficinas por la noche, después de mi jornada en la escuela. Llegaba a casa pasada la medianoche, con el cuerpo dolorido y el olor a desinfectante impregnado en la piel. Ellos ya estaban durmiendo. Les daba un beso en la frente, con cuidado de no despertarlos, y me sentaba a preparar las clases del día siguiente. Me sentía como una funambulista, caminando sobre una cuerda floja, haciendo malabares para que el cansancio no me venciera y para que ellos nunca sintieran el peso de nuestras dificultades económicas. Quería que tuvieran una juventud libre de preocupaciones, que pudieran concentrarse en sus estudios y en sus sueños, y lo logré. Les di una normalidad que a mí me costaba la salud y el sueño, el mayor sacrificio, el que más me dolió y del que nunca me he arrepentido hasta hoy, fue por Mateo. Cuando terminó la universidad y quiso comprar su primer apartamento, necesitaba una importante suma para la entrada. Nosotros no teníamos ahorros. Todo lo que ganábamos se iba en el día a día. Entonces, sin que Antonio lo supiera al principio, tomé la decisión. Fui a una joyería del centro y vendí el collar de oro y esmeraldas que mi madre me había regalado al cumplir 15 años. Era la única joya de valor que poseía, mi único vínculo material con ella. Sentí un desgarro en el alma al desprenderme de él, pero cuando vi la cara de felicidad de Mateo al recibir el dinero, el dolor se transformó en alegría. Le dije que era un dinero que habíamos ahorrado. Nunca supo la verdad. Nunca supo que su primer hogar estaba cimentado sobre el recuerdo más preciado de mi madre. El contraste entre lo que di y lo que hoy recibo es un abismo tan profundo que me produce vértigo. Les di mi tiempo, mi salud, mis sueños y hasta mis recuerdos. Les enseñé a ser generosos, a ser agradecidos, a valorar el esfuerzo. ¿O quizás solo creí que lo hacía? Viéndolo en perspectiva, quizás mi error fue darlo todo, sin pedir nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento. Asumí que el amor y la gratitud eran consecuencias naturales del sacrificio, pero la vida me está dando una lección muy dura. Les di un festín, y ellos, una vez saciados, se han levantado de la mesa y me han dejado con los platos sucios y la cuenta por pagar. Una cuenta que no es de dinero, sino de afecto y de respeto. Invertí cada gramo de mi energía en su educación, no solo la académica, sino la humana. Les leía cuentos por la noche que hablaban de héroes valientes y de la importancia de la bondad. Pasaba horas ayudándoles con los deberes, explicándoles pacientemente lo que no entendían. Quería que fueran hombres y mujeres de bien, con una brújula moral sólida. El éxito profesional de Mateo es, en gran parte, fruto de esa dedicación. La disciplina, la perseverancia, la atención al detalle, son valores que aprendió en casa, viéndonos a su padre y a mí trabajar sin descanso. Es dolorosamente irónico que use esas mismas herramientas que le dimos para construir un muro entre nosotros, un muro hecho de desdén y de vergüenza. Recuerdo las fiebres, las enfermedades infantiles, las noches en vela, sentada al borde de sus camas con un paño húmedo en la frente. En esos momentos, yo era su refugio, su ancla, el centro de su universo.
Sus pequeñas manos se aferraban a la mía como si fuera un salvavidas. ¿Dónde quedó ese vínculo? ¿En qué momento se desvaneció esa dependencia y se transformó en este frío desapego? Parece que la memoria de los cuidados recibidos es frágil, se borra con facilidad ante las luces brillantes del éxito y la independencia. Me cuidaron cuando los necesité, dirán. Pero el cuidado de una madre no es una transacción que se salda. Es un pacto de amor que debería durar toda la vida. Un pacto que mi hijo ha decidido romper unilateralmente. Cada renuncia que hice fue una declaración de amor. Renuncié a viajes, a cenas con amigos, a comprarme ese abrigo que tanto necesitaba. Todo para que ellos pudieran ir a ese campamento de verano, a esa clase de inglés, a esa fiesta de cumpleaños con un regalo decente. Mi mundo se hizo pequeño para que el suyo pudiera expandirse sin límites, y se expandió tanto que yo quedé fuera de sus fronteras. Ahora ellos viajan por el mundo, cenan en restaurantes de lujo y visten ropa de marca, mientras yo sigo en la misma casa, con los mismos muebles, viviendo de mi modesta pensión. No les pido su dinero. Nunca lo he hecho. Solo pido un lugar en su mesa, un rincón en su corazón, un poco de gratitud por el camino que les ayudé a pavimentar. La ingratitud es la bofetada más dolorosa porque viene de la mano que has alimentado, y hoy siento la mejilla ardiendo, no por un golpe físico, sino por el impacto de años de darlo todo y recibir a cambio el silencio, la distancia y, finalmente, la exclusión. Es como haber regado un árbol durante décadas con tu propia sangre para que, cuando por fin da frutos, te prohíba acercarte a su sombra. Me pregunto si Mateo, en algún momento de calma, en la soledad de su lujosa casa, piensa en esto, si recuerda a la madre que cosía sus pantalones rotos, que le preparaba su comida favorita, que creyó en él cuando nadie más lo hacía, o si ha enterrado esos recuerdos tan profundamente que ya ni siquiera puede encontrarlos. Este dolor, sin embargo, está empezando a tener un efecto inesperado. En lugar de hundirme, me está haciendo recordar no solo lo que di, sino también lo que valgo. Cada sacrificio no fue un acto de debilidad, sino de una fuerza inmensa. Y esa fuerza, aunque ignorada y despreciada, sigue dentro de mí. Han confundido mi amor incondicional con una debilidad infinita, mi silencio con la aceptación. Han olvidado que la maestra no solo enseñaba a leer y a escribir, también enseñaba sobre la justicia y las consecuencias. Y la lección final está a punto de comenzar. Ellos creen que conocen mi historia, pero solo conocen el prólogo que yo les permití leer. El capítulo final, el que habla de la verdad y la dignidad, lo escribiré yo. Los días que siguieron a mi no fiesta de cumpleaños fueron un borrón de tristeza y desasosiego. Para no ahogarme en mis propios pensamientos, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Ordenar el desván. Era una forma de mantenerme ocupada, de mover el cuerpo para que el alma no se anquilara. El desván era el santuario de los recuerdos de mi familia, un lugar polvoriento y lleno de cajas que guardaban vidas pasadas. Mientras removía los fantasmas de tela y papel, me topé con un viejo baúl de madera que había pertenecido a mi padre. Hacía décadas que nadie lo abría. La llave, oxidada, seguía puesta en la cerradura. Con un chirrido que pareció despertar ecos de otro tiempo, lo abrí. Dentro, junto a fotografías en blanco y negro y cartas atadas con una cinta, había un diario de tapas de cuero y una abultada carpeta de documentos. Movida por una melancolía que me acercaba a mis raíces, me senté en el suelo polvoriento y comencé a hojear los papeles. Eran documentos de mi padre, un hombre de campo, sencillo pero increíblemente ordenado. Había facturas antiguas, certificados de cosecha y, entre ellos, algo que me llamó la atención. Era una escritura, un documento con el sello oficial y la caligrafía elegante de los notarios de antaño. Al principio no le di importancia. Pensé que sería de alguna propiedad que mi padre había vendido hacía mucho tiempo. Pero la curiosidad me pudo y comencé a leer con más detenimiento. El papel amarillento y quebradizo describía los límites de un terreno en las afueras del pueblo, un lugar que recordaba vagamente de mi niñez como un campo baldío lleno de flores silvestres.
Mi corazón dio un vuelco. Reconocí la descripción, la referencia a un viejo roble que aún existía. Ese terreno, ese mismo pedazo de tierra, era el lugar donde ahora se levantaba la imponente y moderna casa de Mateo e Isabel. Lo recordaba perfectamente. Cuando Mateo me contó que había comprado esa parcela, me pareció una maravillosa coincidencia, un guiño del destino que construyera su futuro sobre un lugar que había formado parte de nuestro pasado. Siempre asumí que mi padre había perdido esas tierras, quizás por alguna deuda, o que las había vendido antes de morir sin que yo lo supiera. Era una historia familiar aceptada, una de tantas pequeñas pérdidas que el tiempo se encarga de normalizar. Pero allí estaba la prueba, en mis manos temblorosas, de que la historia no era como la recordábamos. La carpeta contenía más documentos, recibos de impuestos pagados año tras año, hasta poco antes de la muerte de mi padre, y un pequeño mapa dibujado a mano. No había ningún documento de venta, ninguna transferencia, ninguna cesión. Según esos papeles, esa tierra nunca había dejado de pertenecer a mi familia. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Mateo construir su casa allí sin que nadie se percatara de este detalle? La única explicación era que, en el caos que siguió a la muerte de mi padre, y con la rápida urbanización de la zona, los registros se habían traspapelado o nadie se había molestado en investigar a fondo la titularidad de un terreno que parecía abandonado. Mateo e Isabel habían comprado, probablemente de buena fe, a algún intermediario, algo que nunca estuvo realmente en venta. Sostuve la escritura contra mi pecho, sintiendo el peso del papel y de lo que significaba. No era solo un documento legal, era un testamento del esfuerzo de mi padre, un legado que yo creía perdido y que ahora reaparecía en el momento más oscuro de mi vida. No grité, no lloré de alegría. Sentí una extraña y profunda calma, como si una pieza del rompecabezas de mi vida acabara de encajar en su sitio. Esto no era una casualidad, era el destino, o quizás la justicia silenciosa del universo, poniéndome en la mano una herramienta que yo no había buscado, pero que evidentemente necesitaba. Por primera vez en muchos días, la niebla de la desesperación comenzó a disiparse, y en su lugar apareció un camino, estrecho y todavía incierto, pero un camino al fin y al cabo. Guardé los documentos con el máximo cuidado, de vuelta en su carpeta, y cerré el baúl. Mi secreto, mi recurso oculto. Ellos, en su casa de lujo, celebrando su estatus y su éxito, no tenían ni la más remota idea de que vivían sobre un terreno prestado, sobre una verdad que yo ahora custodiaba en silencio. No sabía exactamente cómo iba a usar esta información, pero entendí que no debía actuar con impulsividad. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero yo no quería venganza. Quería algo mucho más poderoso. Quería la restitución de mi dignidad. Y esta escritura no era un arma para destruir, sino una llave para abrir una puerta que ellos me habían cerrado en la cara, la puerta de la verdad, y estaba dispera a girarla, lenta y deliberadamente, hasta que no tuvieran más remedio que mirar lo que había al otro lado. Una semana después de mi cumpleaños, Mateo apareció en mi puerta. No traía flores ni un pastel, solo una expresión de impaciencia mal disimulada. Su explicación sobre la fiesta fue tan vaga y ofensiva como el mensaje original. «Mamá, fue todo un malentendido», dijo, sin mirarme a los ojos, mientras revisaba notificaciones en su teléfono. Isabel se sintió mal de repente, un terrible dolor de cabeza. Decidimos hacer algo muy pequeño, solo con un par de amigos íntimos, para que no se arruinara del todo el día. No quisimos preocuparte. La mentira era tan burda, tan insultante para mi inteligencia, que sentí una oleada de ira. Sabía por mi vecina que la casa había estado a rebosar de gente, con música hasta altas horas, pero me mantuve en silencio, observándolo. Vi en él a un extraño, a un hombre que había perdido la capacidad de ser honesto con su propia madre. Asentí, fingiendo aceptar su excusa. No iba a darle la satisfacción de una confrontación. Mi plan necesitaba paciencia, no exabruptos. El siguiente episodio ocurrió en el supermercado del barrio, un par de semanas más tarde. Estaba en la sección de frutas cuando los vi entrar.
Isabel caminaba del mío brazo de Mateo, riendo de algo que él le decía. Llevaban ropa deportiva costosa y parecían salidos de la portada de una revista. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Vi un destello de pánico en la mirada de Isabel, seguido de una fría indiferacidad. Rápidamente tiró del brazo de Mateo y lo desvió hacia otro pasillo, como si yo fuera una completa desconocida, una de esas vecinas a las que se saluda con un vago gesto de cabeza, o ni siquiera eso. Sentí las miradas curiosas de otros, compradores que nos conocían de toda la vida. La humillación pública fue como una bofetada. Apreté el mango del carrito con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mantuve la cabeza alta, terminé mis compras y pagué. Pero por dentro me sentía diminuta, invisible, borrada de mi propio entorno por las personas que más deberían valorarme. Isabel comenzó a llamarme con una frecuencia inusual, pero sus llamadas no eran de afecto, sino de control. Quería saber de mi salud, de mis rutinas, pero de una manera que me hacía sentir bajo vigilancia. Un día me llamó para decirme que unos amigos suyos, médicos, le habían hablado de una residencia para mayores excelente en las afueras. «Sería maravilloso para ti, mamá», dijo con una dulzura empalagosa. «Tendrías actividades, gente de tu edad, cuidados constantes. No tendrías que preocuparte por nada». El mensaje era claro. Querían sacarme de mi casa, de mi barrio, alejarme aún más de sus vidas y confinarme en un lugar donde sería aún menos visible. Le respondí con una calma que no sentía. «Estoy muy bien en mi casa, Isabel. Aquí tengo mis recuerdos y mis rosales. No necesito nada más». Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Estaba molesta porque su plan había encontrado resistencia. El desprecio se hizo aún más evidente en los pequeños detalles. Para el aniversario de la muerte de Antonio, como cada año, preparé una pequeña ofrenda en la iglesia del barrio y encargué una misa. Siempre había sido una fecha sagrada para nosotros, un día para recordar al hombre que fue el pilar de nuestra familia. Invité a Mateo y a Sofía, como siempre. Sofía me llamó y se disculpó, diciendo que el trabajo no le permitía viajar. Mateo ni siquiera respondió a mi mensaje. Más tarde, ese mismo día, vi en una red social una foto que había publicado uno de sus amigos. Era de un almuerzo en un restaurante de moda. Allí estaba Mateo, sonriendo, con una copa de vino en la mano, rodeado de gente. Había olvidado, o elegido olvidar, la memoria de su propio padre por un evento social. Esa noche, por primera vez en 10 años, lloré la ausencia de Antonio no solo con tristeza, sino con rabia, porque su legado de amor y familia estaba siendo pisoteado. La manipulación emocional se convirtió en su táctica favorita. Mateo me llamaba de vez en cuando, siempre con prisa, para contarme algún problema en su trabajo o alguna discusión con Isabel, haciéndome sentir como su confidente. Pero, en cuanto yo intentaba hablar de mis sentimientos, de mi soledad, rápidamente cambiaba de tema o decía que tenía que colgar. Usaba mi necesidad de conexión como una herramienta para su propio desahogo, sin ofrecer nada a cambio. Me hacía sentir importante por un momento, solo para recordarme después lo insignificante que era mi propio mundo para él. Era un juego cruel, una forma de mantenerme enganchada, de asegurarse de que seguiría siendo la madre abnegada y comprensiva, siempre disponible para él, sin exigir la misma consideración. Cada llamada me dejaba más vacía, más consciente de la enorme distancia que se había abierto entre nosotros. Luego vino el incidente con el jardín. Mi jardín es mi orgullo, el pedazo de paraíso que Antonio me dejó. Un día, Mateo me dijo que quería ayudarme a modernizarlo. Sin consultarme, contrató a unos paisajistas que llegaron con la intención de arrancar mis rosales y mis flores de toda la vida para plantar césped minimalista y arbustos de diseño. Se verá mucho más limpio, mamá, más acorde a los tiempos, argumentó. Me planté frente a ellos, con mis 70 años a cuestas, y les dije que si tocaban una sola de mis rosas, llamaría a la policía. Mateo se enfureció. Me acusó de ser terca y de vivir en el pasado. No entendía, o no quería entender, que ese jardín era mi conexión con su padre, que cada flor era un recuerdo.
Quería borrar mi pasado para que no desentonara con su presente, y yo no se lo iba a permitir. Públicamente la farsa continuaba. En una gala benéfica de la ciudad, a la que acudí con la señora Carmen, los vi en la mesa principal. Isabel lucía un vestido despampanante, y Mateo no paraba de sonreír para los fotógrafos. Pasaron a nuestro lado para ir al estrado a dar un discurso. Mateo me vio, lo sé. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Apartó la vista de inmediato y siguió caminando como si nada. Durante su discurso, habló de la importancia de los valores familiares, de honrar a nuestros mayores. La hipocresía era tan flagrante que me revolvió el estómago. La gente aplaudía, admirando a ese hombre que hablaba de una integridad que claramente no poseía. Sentada en mi silla, me sentí como la guardiana de un secreto terrible. El hombre al que todos aclamaban era una farsa, un edificio con una fachada impresionante, pero con los cimientos podridos. Un día, mientras ordenaba viejos álbumes de fotos, encontré una de Mateo de niño, abrazado a mí, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Recordé ese día, un picnic en el campo. Recordé su risa, su inocencia, el amor incondicional que nos profesábamos. Comparé esa imagen con el hombre frío y distante en que se había convertido, y el dolor fue casi físico. ¿Cómo se puede perder tanto por el camino? ¿Cómo el amor se transforma en vergüenza? Empecé a darme cuenta de que el Mateo que yo amaba ya no existía. Estaba de luto no solo por mi marido, sino también por mi hijo. Y este duelo era, en cierto modo, más doloroso, porque el objeto de mi amor seguía vivo, pero inalcanzable, perdido en un laberinto de ambición y apariencias. Isabel intentó una nueva táctica: el chantaje emocional a través de mis nietos. Mis 2 nietos, hijos de Mateo, son adolescentes y están muy influenciados por su madre. Empezó a ponerles excusas para que no me visitaran, que si tenían muchos deberes, que si estaban en exámenes, que si tenían compromisos sociales. Un día mi nieto mayor me llamó y, con una voz que sonaba ensayada, me preguntó si no sería mejor que vendiera la casa y usara el dinero para viajar y disfrutar. Me di cuenta de que era Isabel hablando a través de él. Estaba usando a los niños, mi punto más débil, para presionarme. Fue uno de los golpes más bajos y crueles. Usar la inocencia de mis nietos para sus propios fines egoístas cruzó una nueva línea, una que me demostró que su crueldad no tenía límites. Los encontré de nuevo en la plaza del pueblo, durante el festival anual de las flores. Estaban en un puesto de comida, riendo con un grupo de personas que yo no conocía. Llevaban a su perro, un galgo elegante que parecía tan altivo como ellos. El perro se me acercó, moviendo la cola. Me agaché para acariciarlo, y en ese momento, Isabel me vio. Su sonrisa se congeló. Le dijo algo a Mateo en voz baja, y sin siquiera una mirada en mi dirección, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a la gente con la que hablaban desconcertada. Me quedé allí, arrodillada, con la mano en el aire, sintiendo la humillación como un manto helado. No solo me ignoraban a mí, sino que huían de mi presencia, como si yo fuera portadora de una enfermedad contagiosa. La gota que colmó el vaso fue una llamada telefónica. Era del banco. Me informaban de que se había intentado hacer un movimiento inusual con mi cuenta de ahorros, una solicitud para ponerme a mí como titular dependiente y a Mateo como titular principal, alegando una disminución de mis capacidades cognitivas. Quedé paralizada. No solo querían controlarme socialmente, sino también económicamente. Querían declararme incompetente para manejar mi propia vida, mis propios recursos, los ahorros de toda una vida de trabajo. Mateo había ido al banco, a mis espaldas, a intentar incapacitarme. La traición era absoluta, total. Ya no se trataba solo de falta de cariño o de respeto. Esto era un ataque directo a mi autonomía, a mi identidad como persona. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, en la oscuridad, con la carpeta de los documentos de mi padre sobre mi regazo. Repasé cada uno de los insultos, cada una de las humillaciones, cada una de las mentiras. El dolor ya no era solo tristeza, era una furia fría y lúcida. Habían intentado borrarme, silenciarme, incapacitarme. Habían subestimado a la anciana,
a la madre, a la maestra. Creían que mi amor era una debilidad que podían explotar indefinidamente. Pero el amor, cuando es traicionado de una forma tan sistemática y cruel, no desaparece, se transforma. Y el mío se estaba transformando en una determinación de acero. Ya no había dudas en mi mente. No iba a esperar más. El plan, que hasta ahora había sido una idea vaga, una posibilidad lejana, comenzó a tomar una forma clara y precisa en mi mente. Cada paso se dibujaba con una nitidez absoluta. No sería un acto de ira, sino de justicia. No buscaría destruirlos, sino obligarlos a enfrentarse a la verdad, a la suya y a la mía. Usaría el arma que ellos mismos me habían forzado a desenfundar, su propia hipocresía. Me levantaré del suelo al que me han empujado, no para devolver el golpe, sino para mostrarles que la mujer que intentaron enterrar bajo la indiferencia y el desprecio sigue de pie, y que la tierra que pisa es, irrefutablemente, suya. Entendí que el conflicto no se intensificaba solo por sus acciones, sino por mi silencio. Mi pasividad les había dado permiso para ir cada vez más lejos. Cada vez que aceptaba una excusa, cada vez que me tragaba una humillación, les estaba diciendo que podían seguir adelante. El poder que tenían sobre mí no venía de su dinero o de su estatus, sino de mi propio miedo a la confrontación, de mi esperanza ingenua de que algún día volverían a ser la familia que fuimos. Esa noche, esa esperanza murió, y con su muerte nació una nueva Valentina, una que ya no tenía miedo, una que estaba lista para reclamar su voz, su historia y su dignidad. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de la batalla final. La llamada del banco fue el golpe de gracia. No fue el más ruidoso ni el más público de los ataques, pero fue el más profundo, el que cortó el último hilo de esperanza al que me aferraba. La idea de que mi propio hijo, mi Mateo, hubiera ido a mis espaldas a intentar declararme incompetente, a arrebatarme el control sobre mi propia vida, fue una traición de una magnitud que me dejó sin aliento. Esa tarde, después de colgar el teléfono, no lloré. El pozo de mis lágrimas se había secado. En su lugar, sentí cómo un hielo se extendía desde mi pecho hacia cada rincón de mi ser. El dolor se solidificó, transformándose en una calma terrible y absoluta. Era la calma que precede a las tormentas, la quietud del cazador que ha localizado a su presa y sabe que ya no hay escapatoria. En ese silencio, dejé de ser una víctima. En ese silencio, decidí convertirme en la arquitecta de mi propia justicia. Esa noche fue diferente a todas las demás noches de soledad. No hubo lamentos ni preguntas al vacío. Me senté en mi sillón, con la carpeta de documentos de mi padre en mi regazo, no como una reliquia del pasado, sino como un mapa del futuro. Cada humillación, cada mentira, cada acto de desprecio desfiló por mi mente, no como una herida, sino como una pieza de evidencia. Estaba construyendo un caso en el tribunal de mi conciencia, y el veredicto era unánime. Había pasado años implorando amor y respeto en silencio, esperando un gesto, una migaja de afecto que nunca llegó. La súplica había terminado. La mendicidad se había acabado. Entendí que la dignidad no se pide, se ejerce, y mi momento de ejercerla había llegado. Ya no se trataba de recuperar su cariño, sino de reclamar mi poder, el poder que siempre había tenido sin saberlo. Al amanecer, con la primera luz del día tiñendo de gris el cielo, tomé mi primera decisión estratégica. Busqué en mi vieja agenda de contactos, esa que aún conservo con tapas de cuero y números escritos a mano, y encontré el que buscaba, Javier Herrera. Javier era un viejo amigo de Antonio, un abogado brillante ahora jubilado, un hombre de una integridad a prueba de balas. Hacía años que no hablábamos, más allá de un saludo cordial si nos cruzábamos por la calle, pero sabía que si había alguien en el mundo que podía entender mi situación y aconsejarme con sabiduría y discreción, era él. Marcar su número fue el primer acto de mi nueva vida. Mi voz, al hablar con él, no sonó temblorosa ni suplicante. Sonó firme, serena. Le pedí una reunión, alegando que necesitaba consejos sobre unos asuntos de propiedad familiar. El plan comenzó a tomar forma no como un acto de venganza, sino como una lección magistral. Yo, la maestra jubilada,
Prepararía mi última clase. Mateo, mi hijo arquitecto, había construido su vida sobre unos cimientos que creía firmes. Mi objetivo no era demoler su edificio, sino revelarle que los cimientos eran de arena y que, además, la arena me pertenecía. Quería que sintiera, aunque fuera por un instante, la misma vulnerabilidad, la misma sensación de que el suelo desaparece bajo sus pies que yo había sentido durante años. No lo haría con gritos ni con reproches. Lo haría con la elegancia implacable de la ley, con la fuerza irrefutable de un documento sellado. La verdad sería mi única arma, y su propia arrogancia, mi mejor aliada. Empecé a reunir mis fuerzas de una manera metódica y silenciosa. Saqué la carpeta de mi padre y la estudié a fondo. Cada cláusula, cada sello. Fui al ayuntamiento y, con una excusa sobre una investigación genealógica, solicité copias de los planos antiguos del catastro. Cada nuevo papel que conseguía era como una pieza más de armadura. Nadie sospechaba nada. Para el mundo, yo seguía siendo Valentina, la anciana viuda y solitaria. No sabían que, tras las puertas de mi casa, estaba naciendo una estratega. La adrenalina de tener un propósito, un objetivo claro, me dio una energía que no sentía desde hacía años. El miedo al abandono fue reemplazado por la excitación de la justicia inminente. Dejé de mirar hacia atrás con nostalgia y empecé a mirar hacia adelante, con una determinación de hierro. Cuando me reuní con Javier en su despacho, un cuarto lleno de libros y del olor a papel viejo, le conté toda la historia. No omití ningún detalle, desde la fiesta de cumpleaños hasta la llamada del banco. Su rostro, normalmente afable, se fue endureciendo a medida que yo hablaba. Cuando terminé y le mostré los documentos de mi padre, se quedó en silencio por un largo rato, estudiando la escritura con sus ojos expertos. Finalmente, levantó la vista, me miró fijamente y dijo: «Valentina, esto no es solo un caso legal, es un acto de justicia poética, y será un honor para mí ayudarte a llevarlo a cabo». Sentí un alivio inmenso. No estaba sola, tenía un aliado. Un hombre sabio que no solo entendía la ley, sino que también comprendía el lenguaje del corazón y la dignidad. Nuestro plan era sencillo en su concepción, pero requería de una ejecución impecable. El primer paso era asegurarnos de que toda la documentación fuera incontestable. Javier se encargaría de verificar la validez de la escritura en los registros actuales, de forma discreta, sin levantar ninguna alarma. Mientras tanto, mi papel era seguir actuando con total normalidad. Debía seguir siendo la madre, aparentemente sumisa y resignada. No debía haber cambios en mi comportamiento que pudieran alertar a Mateo o a Isabel. Tenía que convertirme en la mejor actriz, interpretando el papel de mi vida mientras, tras el telón, preparaba el escenario para el acto final. Era un juego de paciencia y nervios, y yo estaba dispuesta a jugarlo hasta el final. La decisión estaba tomada. El punto de ruptura no había sido un estallido, sino una implosión silenciosa que había cristalizado mi dolor en un diamante de pura resolución. Ya no había vuelta atrás. Mateo e Isabel habían sellado su propio destino con cada acto de crueldad, sin saber que cada uno de ellos me empujaba más cerca de la verdad que yacía olvidada en un baúl polvoriento. Ahora, esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Y lo haría no en la intimidad de una discusión familiar, sino bajo los focos, en el escenario que ellos mismos habían construido para exhibir su éxito. Iban a descubrir, de la manera más pública y contundente, que la mujer a la que consideraban una reliquia del pasado era, en realidad, la dueña de su futuro. Pasaron 2 semanas de una calma tensa, 2 semanas en las que interpreté mi papel a la perfección. Recibí las llamadas esporádicas de Mateo con la misma resignación de siempre y escuché los consejos velados de Isabel sobre mi futuro con una paciencia que era pura actuación. Por dentro, sin embargo, era un hervidero de anticipación. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco, esperando que fuera Javier. Finalmente, una tarde de martes, su llamada llegó. Su voz era tranquila, pero pude detectar una nota de excitación contenida. «Valentina, tengo noticias», dijo. «He revisado todo. Los registros, los archivos históricos, todo. No hay ninguna duda.
La escritura es perfectamente válida y el terreno, legalmente, sigue siendo tuyo. Nunca hubo una transferencia. Están viviendo en tu propiedad. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. No sonreí, solo sentí una oleada de poder, una certeza fría y sólida. La justicia no era solo una esperanza, era un hecho documentado. La primera pieza de mi plan había encajado. Esta confirmación me dio una fuerza que no sabía que poseía. Me sentí más alta, más erguida. Mi miedo se había evaporado por completo, reemplazado por una serenidad inquebrantable. Ahora sabía que no estaba luchando con emociones contra su indiferencia, sino con hechos contra su arrogancia. El conocimiento de que la ley estaba de mi lado era un escudo invisible pero impenetrable. Podían seguir ignorándome, despreciándome, pero no podían cambiar la verdad que estaba escrita en esos papeles. Cada vez que pensaba en la lujosa casa que tanto ostentaban, una pequeña sonrisa se dibujaba en mi interior. Habían construido su castillo de vanidad sobre mi tierra, y yo tenía la llave de la puerta principal. Era una victoria silenciosa, una que solo yo conocía, pero fue suficiente para alimentar mi determinación y prepararme para el siguiente paso de mi plan. La maestra tenía el libro de texto y estaba lista para enseñar. La oportunidad para mi segunda pequeña victoria no tardó en llegar. Isabel me llamó un viernes por la tarde, seguramente aburrida o con ganas de ejercer un poco de su habitual control. Su voz era melosa, artificialmente preocupada. «Valentina, querida, he estado pensando mucho en ti», comenzó. «Sé que no te gustó la idea de la residencia, pero encontré otra opción, un complejo de apartamentos con asistencia. Es muy moderno. Podrías vender esta casa vieja y vivir con todas las comodidades, sin tener que preocuparte por el jardín o las reparaciones. Antes, esta llamada me habría llenado de angustia, pero esta vez fue diferente. La escuché pacientemente, dejando que expusiera todo su falso argumento. Sentí el poder que me daba saber lo que ella no sabía. Cuando terminó, en lugar de dar excusas o mostrarme débil, respondí con una calma que la descolocó. «Te agradezco tu preocupación, Isabel», dije, y mi voz sonó tan firme como el acero. «Pero no tengo ninguna intención de vender mi casa. De hecho, he estado revisando algunas propiedades y asuntos familiares últimamente, y he descubierto que tengo más patrimonio del que recordaba. Estoy bastante segura aquí». Hice una pausa, deliberada antes de añadir. «Además, una nunca sabe cuándo va a necesitar espacio extra para la familia». El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Pude imaginar su ceño fruncido, su mente tratando de descifrar mi enigmática respuesta. Por primera vez, yo tenía el control de la conversación. No la había insultado ni confrontado, pero le había dejado claro que algo había cambiado. «¿Patrimonio? ¿De qué estás hablando?», preguntó, su tono ya sin rastro de dulzura, reemplazado por una curiosidad suspicaz. Yo simplemente respondí con ligereza. «Oh, solo viejos papeles de mi padre. Cosas sin importancia, seguramente. Bueno, Isabel, te dejo, que tengo cosas que hacer». Y colgué antes de que pudiera hacer otra pregunta. Sabía que había sembrado una pequeña semilla de duda en su mente. Ella, que siempre había necesitado tener toda la información y todo el control, se encontraba ahora frente a una pieza del rompecabezas que no encajaba en su visión de mí como una anciana desvalida y senil. Era una mini revelación, no de la verdad, sino de mi nueva fortaleza, y sabía que la carcomería la incertidumbre, que le contaría a Mateo y que ambos empezarían a mirarme de una forma ligeramente diferente. Este pequeño triunfo me supo a gloria. Era la prueba de que mi estrategia funcionaba. El poder no estaba en gritar la verdad, sino en administrarla en pequeñas dosis, en desestabilizar su confianza con sutilezas. Me di cuenta de que les había temido durante mucho tiempo, pero ahora eran ellos los que sin saberlo comenzaban a tenerme un respeto nacido de la confusión. Empezaban a ver que la marioneta a la que estaban acostumbrados a manejar había cortado sus hilos. Esta nueva dinámica me fortaleció aún más. Pasé el resto del día cuidando mi jardín, podando mis rosales con una energía renovada. Cada rosa que florecía parecía un símbolo de mi propio renacimiento, de la belleza
y la fuerza que pueden surgir incluso después del más crudo de los inviernos. Mi plan avanzaba en la sombra, con la ayuda inestimable de Javier. Él preparó todas las notificaciones legales, los documentos que presentaríamos en el momento adecuado. Cada paso se daba con una precisión quirúrgica. Mientras tanto, yo me dedicaba a observar. Empecé a prestar atención a las columnas de sociedad del periódico local, a los eventos públicos que Mateo e Isabel frecuentaban. Necesitaba encontrar el escenario perfecto para mi confrontación final. Debía ser un lugar donde su imagen pública fuera más importante que cualquier otra cosa. Un lugar donde la caída desde el pedestal fuera lo más resonante posible. La paciencia se había convertido en mi mayor virtud. Esperaba, observaba y me preparaba, saboreando cada día de mi poder secreto. Un poder que crecía con cada nuevo desdén que me dedicaban. Un día recibí una llamada inesperada de mi nieto, el mayor. Su voz sonaba diferente, menos ensayada que la última vez. Me preguntó con genuina curiosidad cómo estaba. Hablamos durante un rato de cosas triviales. Le conté historias de su abuelo Antonio, de cuando su padre era un niño. Sentí que, quizás, la semilla de la duda que había plantado en Isabel había llegado hasta él. Quizás, por primera vez, me veía no como la abuela problemática que su madre pintaba, sino como una persona con una historia y una vida propia. Fue otra pequeña victoria, una que me tocó el corazón. Demostraba que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra una grieta por la que empezar a filtrarse. Estos pequeños avances renovaron mi espíritu y me dieron la confianza que necesitaba para la fase final. Ya no era solo una cuestión de justicia personal, sino de restaurar la verdad de mi familia. Quería que mis nietos conocieran la historia completa, no la versión editada y censurada por sus padres. Quería que entendieran el valor del sacrificio y el veneno de la ingratitud. Mi confrontación no sería solo para exponer a Mateo e Isabel, sino para ofrecer a mis nietos la oportunidad de elegir un camino diferente, uno basado en el respeto y la honestidad. Mi lección final no sería solo para mi hijo, sino para la siguiente generación de mi familia. El plan estaba en marcha, y yo me sentía como una directora de orquesta, esperando el momento exacto para dar la entrada a los violines y desatar la sinfonía. La calma que proyectaba era mi mejor disfraz. Iba al mercado, saludaba a los vecinos, vivía mi rutina, pero por dentro, una cuenta atrás había comenzado. Mateo e Isabel, absortos en su mundo de apariencias, no notaban la tormenta que se estaba formando justo sobre sus cabezas. Seguían cometiendo pequeños actos de desprecio, sin saber que cada uno de ellos no hacía más que cargar de energía el rayo que estaba a punto de caer sobre su casa de cristal. Y yo, Valentina Morales, la maestra jubilada, la viuda invisible, esperaba el momento perfecto, el escenario perfecto, el día en que la verdad florecería con la fuerza de 1000 de mis rosales, con espinas afiladas para aquellos que habían intentado pisotearla. Sabía que ese día llegaría pronto, y estaba lista, más que lista. Estaba ansiosa por impartir mi última, y más importante, lección. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha atrapado. ¿Crees que mi plan funcionará? Me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario, y si quieres saber cómo termina todo, suscríbete y acompáñame en este tramo final. El día llegó. Lo supe en cuanto leí la noticia en la sección de sociales del periódico local. Mateo e Isabel Morales serían los anfitriones de la gala benéfica anual del hospital, un evento que reunía a la flor y nata de la sociedad de la región, y se celebraría en su casa, en su magnífica residencia. El escenario era perfecto, casi poético. Iban a exhibir su generosidad y su estatus en el mismo lugar que simbolizaba su ingratitud. Llamé a Javier. «Es esta noche», le dije con una voz que no admitía réplica. Esa tarde no elegí un vestido de fiesta, sino mi traje de chaqueta más sobrio, uno que usaba para las reuniones importantes en el colegio. Era mi armadura. No necesitaba lentejuelas ni joyas. Mi dignidad sería mi único adorno. Cuando Javier pasó a buscarme, me miró con aprobación. «Pareces una general a punto de entrar en batalla», comentó. «No, Javier», respondí.
Solo soy una maestra a punto de dar su última lección. Llegamos cuando el evento estaba en su apogeo. La música clásica flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de conversaciones animadas y el tintineo de copas de champán. La casa, mi casa, estaba resplandeciente, decorada con un lujo que me resultaba obsceno. Vimos a Mateo e Isabel en el centro del gran salón, recibiendo elogios, sonriendo, actuando su papel de pareja perfecta y filantrópica. Por un momento, una punzada de dolor me atravesó. Estaba a punto de hacer estallar ese mundo de cristal, pero entonces recordé la llamada del banco, el desprecio en sus ojos, el mensaje de texto en mi cumpleaños, y la punzada se convirtió en una determinación férrea. Nos quedamos en un rincón, observando, esperando el momento preciso. Javier sostenía un maletín de cuero, donde descansaba nuestro único y contundente argumento: la verdad. El momento llegó cuando Mateo subió a un pequeño estrado para dar el discurso principal de la noche. Las luces bajaron y un foco lo iluminó. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar, con esa voz impostada que usaba para las grandes ocasiones. Habló de la importancia de la comunidad, de la generosidad, y entonces pronunció las palabras que sellaron su destino. Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, se lo debemos a los valores que aprendimos en nuestra familia: el respeto por nuestros mayores, la gratitud por las raíces que nos sostienen. Esos son los verdaderos cimientos de una sociedad sana. La hipocresía era tan monumental que el aire pareció enrarecerse. Miré a Javier. Él asintió. Era la hora. Con una calma que sorprendió hasta a mí misma, comencé a caminar hacia el estrado. Javier iba a mi lado, un paso por detrás, como una sombra protectora. El murmullo de la gente se fue apagando a nuestro paso. Las cabezas se giraban, preguntándose quién era esa anciana que se atrevía a interrumpir al anfitrión. Vi la cara de Mateo. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y pánico. Isabel, a un lado, palideció, como si hubiera visto a un fantasma. No me detuve hasta llegar al pie del estrado. No levanté la voz, simplemente esperé a que el silencio fuera total. Todos los ojos estaban puestos en mí. El hombre que hablaba de honrar las raíces estaba a punto de ser arrancado de las suyas, y todo el mundo iba a ser testigo. «Buenas noches», dije, y mi voz, amplificada por el micrófono que Mateo había dejado encendido, sonó clara y firme en todo el salón. «Disculpen la interrupción. Mi nombre es Valentina Morales, y soy la madre de Mateo». Hice una pausa, dejando que la información se asentara. He escuchado con mucha atención el hermoso discurso de mi hijo sobre la importancia de las raíces y los cimientos, y me siento obligada a aclarar un punto fundamental sobre los cimientos de esta misma casa en la que nos encontramos. Mateo intentó balbucear algo, pero las palabras no le salían. Estaba paralizado. Isabel parecía que iba a desmayarse. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados estaban inmóviles, atrapados en un drama que no esperaban. «Mi hijo habló de gratitud», continué, mirando directamente a sus ojos. «Pero quizás olvidó mencionar que esta casa, este símbolo de su éxito, fue construida sobre un terreno que pertenece a mi familia desde hace 3 generaciones». El silencio se rompió por un jadeo colectivo. Saqué de mi bolso la escritura original, el papel amarillento que contrastaba con el lujo moderno que nos rodeaba. Un terreno que mi padre, su abuelo, trabajó con sus propias manos. Un terreno que, por un error que ahora me alegro de que ocurriera, nunca fue transferido legalmente. Javier, a mi señal, abrió su maletín y sacó una copia notariada del documento y los informes del registro de la propiedad. Con un gesto solemne, los depositó sobre una mesa cercana, a la vista de todos. «No he venido a acusar a nadie de nada», dije, manteniendo mi tono sereno. «Solo he venido a restaurar la verdad. Mi hijo y mi nuera han construido una vida maravillosa, pero lo han hecho sobre una base que no les pertenece». La humillación en el rostro de Mateo era terrible de ver. Su máscara de hombre exitoso y carismático se había hecho añicos, revelando al niño asustado y culpable que había debajo. Isabel se tapó la cara con las manos, incapaz de soportar las miradas de sus amigos, de la gente a la que tanto había querido impresionar.
El escándalo era total. No había habido gritos, ni insultos, solo la exposición quirúrgica de una verdad incontestable, en el momento y el lugar más devastadores para ellos. Me di la vuelta y miré a los invitados, que nos observaban como si estuvieran viendo el final de una obra de teatro. Les pido disculpas por haber interrumpido su velada, dije con una cortesía que contrastaba con la brutalidad de la situación. Pero hay lecciones que no pueden esperar, y la lección de que la dignidad de una madre es el cimiento más importante de todos es una que mi hijo necesitaba aprender públicamente, ya que en privado no fue capaz de escuchar. La gente estaba estupefacta. Algunos me miraban con admiración, otros con lástima por Mateo e Isabel, pero nadie podía negar la fuerza moral de mis palabras. El silencio era mi aplauso, la vergüenza en el rostro de mi hijo, mi justicia. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Javier me ofreció su brazo y comenzamos a caminar hacia la salida. Nos movíamos a través de la multitud, que se apartaba a nuestro paso como las aguas del Mar Rojo. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso del desastre que dejaba a mis espaldas. La reputación de Mateo, construida con tanto esmero, estaba en ruinas. Su mundo de apariencias se había derrumbado con el simple peso de un viejo trozo de papel. Había salido de mi casa esa noche como una anciana invisible y regresaba como la mujer que había reclamado su nombre, su historia y su tierra. Al salir al aire fresco de la noche, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. No sentía euforia ni alegría vengativa. Sentía paz, una paz profunda y serena. La paz que viene de haber hecho lo correcto, de haber defendido la propia dignidad contra viento y marea. La batalla había terminado. Ahora solo quedaba ver cómo caían las piezas del castillo de naipes que, con tanta arrogancia, mi hijo y su esposa habían construido. La justicia silenciosa había hablado, y su eco resonaría en sus vidas durante mucho tiempo. El escándalo fue mayúsculo, tal como habíamos previsto. Al día siguiente, el incidente era la comidilla de toda la ciudad. La historia corrió como la pólvora, adornada con cada repetición, pero la esencia era la misma. El respetado arquitecto Mateo Morales y su esposa eran unos impostores que habían construido su vida sobre la propiedad de la madre, a la que humillaban y despreciaban. Sus amigos de la alta sociedad, aquellos que habían aplaudido su discurso sobre valores familiares, fueron los primeros en darles la espalda. La hipocresía es un pecado que el círculo social de mi hijo no perdona, no por moralidad, sino porque amenaza la frágil estructura de sus propias apariencias. Mateo e Isabel perdieron más que su reputación esa noche. Perdieron su estatus, el pilar sobre el que habían construido toda su identidad. La caída fue tan pública y tan fulminante como el ascenso había sido meteórico. Para ellos, las consecuencias concretas no se hicieron esperar. Los socios de Mateo en su firma de arquitectos, preocupados por el daño a la imagen del negocio, le sugirieron tomarse un tiempo indefinido. Los contratos importantes se cancelaron. Isabel, que presidía varios comités de caridad, fue discretamente invitada a renunciar a todos sus puestos. Se convirtieron en parias en su propio mundo. Sé, por la señora Carmen, que su matrimonio, ya tenso por las ambiciones que lo sostenían, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la vergüenza y los reproches mutuos. Cuando la fachada se derrumba, a menudo se descubre que no hay nada detrás. Su lujosa casa, antes un escenario de triunfos, se convirtió en una prisión dorada, un recordatorio constante de su humillación. Habían perdido el respeto de los demás, pero lo más grave es que se habían perdido el respeto a sí mismos. Por mi parte, mi vida recuperó una paz que había olvidado que existía. Ya no había llamadas tensas que esperar, ni humillaciones que soportar. El silencio en mi casa ya no era un sinónimo de soledad, sino de tranquilidad. Volví a mis rutinas, pero con un nuevo sentido de propósito y autoestima. Cuidaba mi jardín, cocinaba mis recetas y leía mis libros, no como una forma de llenar el vacío, sino como una celebración de mi autonomía. Los vecinos me miraban con un nuevo respeto. La maestra Vale había demostrado que, a pesar de su edad y su apariencia frágil,
Poseía una fuerza de voluntad inquebrantable. Ya no era la pobre viuda abandonada, sino la mujer que había reclamado su dignidad. Me sentía dueña de mi vida, de mi casa y, sobre todo, de mi historia. Unas semanas después del incidente, Mateo vino a verme, solo. Su apariencia era desoladora. Había perdido peso, tenía ojeras y la arrogancia de su mirada había sido reemplazada por una profunda desolación. No intentó dar excusas. Se sentó en la cocina, en la misma silla en la que se sentaba de niño, y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por el hombre en el que se había convertido, por la madre a la que había herido de forma irreparable. Fue una confesión sin palabras, un derrumbe total. Yo lo escuché en silencio, sin ofrecer un consuelo fácil. El perdón no es un interruptor que se acciona, es un camino que hay que recorrer. Y el suyo apenas comenzaba. Le serví una taza de té, como cuando era pequeño, y tenía el corazón roto por algún problema infantil. No lo expulsé, pero tampoco le ofrecí una reconciliación inmediata. Le impuse mis condiciones, no sobre la casa, sino sobre nuestra relación. La transferencia de la propiedad se haría, pero a cambio yo no quería una disculpa pública, que a esas alturas sería inútil, sino un compromiso real de cambio. Le exigí que iniciara un camino de introspección, que buscara ayuda para entender cómo había permitido que la ambición envenenara su alma. Le dije que el perdón de una madre es inmenso, pero no incondicional, y que la condición era que volviera a ser el hombre que yo había criado, no la caricatura en la que se había convertido. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Se estableció un nuevo tipo de relación, basada en una distancia respetuosa, donde cualquier acercamiento futuro dependería exclusivamente de sus acciones, no de mis esperanzas. El rompimiento con Isabel fue definitivo. Ella nunca me perdonó por haberla humillado públicamente, y yo nunca podría perdonarla por su crueldad calculada y por haber intentado arrebatarme a mi hijo. Mateo y ella se separaron unos meses después. Su unión, basada en la ambición compartida, no pudo sobrevivir al fracaso. Sofía, mi hija, me llamó desde el extranjero después de enterarse de todo. Lloraba al teléfono, pidiendo perdón por su silencio, por su distancia, por no haberse dado cuenta de la magnitud de mi sufrimiento. Le dije que la entendía, pero que su ausencia también había sido una herida. Nuestra relación también tendría que reconstruirse, poco a poco, sobre bases más honestas. La verdad, aunque dolorosa, había servido para limpiar el aire viciado de nuestra familia. Mi nueva vida es tranquila, pero no solitaria. He retomado el contacto con viejos amigos, me he unido a un club de lectura y he empezado a dar clases de alfabetización para adultos como voluntaria en la biblioteca del barrio. He vuelto a ser la maestra Vale, no solo para los niños, sino para todos aquellos que necesitan una segunda oportunidad. No he transferido la propiedad de la casa a Mateo. Legalmente sigue siendo mía. Él vive allí, en una especie de limbo, pagando una renta simbólica que yo dono íntegramente a la caridad. Es un recordatorio constante para él de que todo lo que tenemos en esta vida es, en cierto modo, prestado, y que la verdadera propiedad es la que se construye con amor y respeto. El futuro de mi relación con Mateo es incierto. A veces viene a visitarme y hablamos. Son conversaciones difíciles, llenas de silencios, pero son honestas. Veo en él destellos del niño que fue, y tengo la esperanza de que, algún día, pueda sanar y encontrarse a sí mismo. El perdón es un proceso lento, y el olvido es imposible. La herida ha cicatrizado, pero la marca permanecerá para siempre, no como un recordatorio del dolor, sino como un testimonio de la resiliencia y de la importancia de nunca, jamás, permitir que nadie te arrebate tu dignidad. He aprendido a vivir con esa cicatriz, no como un símbolo de lo que perdí, sino como un mapa de la batalla que gané. Al final del camino, cuando miro hacia atrás y veo la tormenta que atravesé, entiendo con una claridad meridiana la lección que la vida me ha puesto delante. El verdadero valor de una persona no se mide por el tamaño de su casa, ni por el prestigio de su apellido, ni por el dinero que acumula en el banco. Esas son solo hojas secas que el primer viento de la adversidad se lleva. El verdadero valor reside en la gratitud,
en la capacidad de honrar nuestras raíces y de reconocer los sacrificios sobre los cuales hemos construido nuestra propia existencia. Mi hijo y mi nuera se perdieron en el laberinto de las apariencias, creyendo que podían cortar las raíces que los nutrían sin que el árbol se secara. Pero ningún árbol puede sobrevivir sin su anclaje a la tierra, y ninguna persona puede encontrar la verdadera felicidad si reniega de la mano que la meció en la cuna. He aprendido que el amor de una madre es, en efecto, el sentimiento más resiliente y poderoso del universo. Puede soportar el dolor, la decepción y el olvido, pero no es incondicionalmente ciego. El amor no puede ser una excusa para la falta de respeto, ni un permiso para la humillación. La dignidad es el recipiente que contiene ese amor, y si el recipiente se rompe, el amor se derrama y se pierde. Defender mi dignidad no fue un acto de venganza, sino el acto de amor propio más grande de mi vida. Fue una forma de enseñarle a mi hijo, de la única manera que le quedaba por aprender, que el amor exige reciprocidad y que el respeto no es una opción, es un pilar fundamental. A veces, la lección más dura es también la más necesaria. La familia no es una fotografía perfecta para colgar en la pared de una red social. Es un jardín que debe ser cultivado día a día, con el riego constante del cariño, con la poda de los malentendidos y con el abono del respeto mutuo. Durante años, intenté cuidar de ese jardín yo sola, mientras veía cómo otros dejaban crecer la maleza de la indiferencia. Lo que sucedió fue, simplemente, la cosecha inevitable de lo que se había sembrado. No se puede sembrar desprecio y esperar recoger amor. La vida tiene una contabilidad silenciosa pero exacta, y al final, cada uno recibe el pago correspondiente a sus acciones. Mi pago ha sido la paz y la recuperación de mi autoestima. El de ellos, la soledad y el vacío que deja la vanidad. Hoy, a mis 70 años, me siento más viva y más dueña de mi destino que nunca. He descubierto que la vejez no tiene por qué ser un sinónimo de invisibilidad o de renuncia. Puede ser una etapa de sabiduría, de poder sereno, de cosechar lo sembrado durante toda una vida. Mi historia no es una historia de tristeza, sino de empoderamiento. Es la prueba de que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo, para exigir el respeto que merecemos. La verdadera herencia que les dejamos a nuestros hijos no son las propiedades ni el dinero, sino el ejemplo de una vida vivida con integridad y con la cabeza bien alta, incluso cuando el corazón está roto. Y así, desde la tranquilidad de mi jardín, rodeada de las rosas que mi Antonio plantó, les dejo esta reflexión. Cuiden sus raíces, honren a quienes les dieron la vida y nunca, jamás, subestimen la fuerza silenciosa de una madre, porque nuestro amor puede ser el refugio más cálido, pero nuestra memoria de la justicia es larga e implacable. El respeto es el único cimiento sobre el que se puede construir algo que perdure para siempre. Espero que mi historia les sirva de algo, que les inspire o les haga reflexionar. Si alguna vez te has sentido invisible, me encantaría que compartieras tu experiencia. Juntos, nuestras voces se hacen más fuertes. Gracias por acompañarme hasta el final.